con la charla. La doctora Asunción Adelante. Torregrosa, que bueno, requiere poca presentación, creo que todos la conocemos. Es jefe de sección de radiología abdominal del Hospital de la Fe de Valencia y nos hablará de la imagen en las enfermedades esplénicas. Contamos también con Pablo Rodríguez como experto en el tema para luego en el coloquio comentar. Adelante, Asun, cuando quieras. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Vale, pues ya está. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Agradecerte, Salva, la invitación a participar y creo, si no me equivoco, abrir el curso, ¿no?, con esta charla de patología esplénica. Bien, pues los objetivos son un poco estos. La verdad es que, como hemos estado comentando, pues al bazo no le prestamos mucha atención, pero sí que es verdad que debemos conocer algunas cosas, sacar algunas ideas claras y bueno, para ello pues vamos a dedicar los próximos minutos a valorar tanto la morfología y la apariencia radiológica del bazo normal como del bazo patológico. El bazo es un órgano que tiene, como todos conocemos, un papel importante en la inmunidad, aunque su función en general o demás funciones pues no son todavía muy conocidas. Es un órgano también un poco desconocido desde el punto de vista fisiopatológico. Tiene dos características importantes que no es necesario para vivir. Puedes vivir sin bazo, te hacen una esplenectomía y después con una serie de medidas puedes vivir perfectamente, y cuando se ha sacado quirúrgicamente, pues no es necesario hacer un trasplante de bazo, ¿no?, como por ejemplo sucede en el riñón. Por estos dos motivos, la verdad es que el bazo se ha considerado siempre y de hecho así figura en muchos de los artículos, en muchas de las charlas de los congresos, como el órgano olvidado. Y para que no lo olvidemos y para que nos acordemos de él y sobre todo algunas ideas importantes que van a ser necesarias en nuestra práctica diaria, pues estamos empezando a hablar estos minutos de la patología esplénica. Bien, pues como digo, primero hay que conocer la apariencia normal, la apariencia radiológica normal del bazo. El bazo histológicamente tiene una arquitectura muy particular. Está compuesto de pulpa blanca, que consiste en folículos linfáticos y células reticuloendoteliales, y la pulpa roja, que son los sinusoides vasculares. Esta apariencia o esta estructura histológica es la que también en la que se va a basar su apariencia radiológica sin y tras la administración de contraste, como luego veremos. En la ecografía, el bazo es un órgano que tiene un parénquima muy homogéneo, es ligeramente más ecogénico que el hígado y que la corteza del riñón, que tiene en vecindad, por lo tanto podemos comparar fácilmente. La apariencia en TAC sin contraste, habitualmente el bazo presenta una ligera menor densidad que el hígado, alrededor de 15 unidades Hounsfield. Tras la administración de contraste, este órgano tiene la misma atenuación o ligeramente inferior al hígado, entre 40 y 60 unidades Hounsfield. Pero tenemos que saber que si la densidad del bazo en el estudio sin contraste es mayor que la del hígado, tenemos que tener en consideración dos cuestiones. Una, o bien que haya un hígado graso o bien que el hígado contenga hierro. El patrón de realce del bazo, todos lo conocemos, es un patrón espectacular, es un patrón heterogéneo arciforme en fase arterial que es muy llamativo para los que se inician en el mundo de la radiología abdominal, pero siempre se vuelve homogéneo en fase venosa y en fase tardía. En resonancia magnética la cosa es algo más compleja, tiene algo más de miga, porque bueno, la apariencia, la intensidad de señal del bazo va cambiando con el tiempo, ¿no? En fetos, en recién nacidos y en niños, la intensidad de niños hasta la edad de guardería, la intensidad de señal es igual o ligeramente inferior a la del parénquima hepático en secuencias T2. Y como he dicho antes, la intensidad de señal del bazo aumenta con la edad. Como veis, en este paciente en este niño de 7 años, la intensidad de señal del bazo ya es más parecida a la intensidad de señal
del adulto, ¿no? En el adulto es una señal ligeramente hipointensa, relativamente hipointensa al hígado en secuencias T1, es hiperintensa en secuencias T2 y muy hiperintensa, tiene mucho efecto T2 en secuencias de difusión. Aquí pongo un ejemplo, esto sería la normalidad, y para que comparemos con la apariencia de un bazo con una sobrecarga de hierro. Aquí el bazo en esta secuencia T2 es mucho más hipointenso que lo que sería en un bazo normal. Como comentábamos antes, el tamaño, pues el tamaño es un tamaño que varía con la edad, con la altura y con el peso de la persona. Alcanza su máximo tamaño en el adulto joven y disminuye con la edad, ¿no? No hay ningún consenso, o hay muchos consensos, pero el que yo creo que es más común y más conocemos todos es hasta 13 centímetros de diámetro craneocaudal. Hay una situación fisiológica que es el embarazo, en la que el bazo crece o puede ser ligera o moderadamente de mayor tamaño de lo normal debido a un aumento del volumen de la sangre materna hasta en un 45%. Lo que no sabemos es cuándo vuelve o cuándo debería volver a su tamaño normal después del parto. Bien, pues sabemos lo que es un bazo normal. Vamos a ver en qué situaciones podemos encontrar un bazo aumentado de tamaño. En nuestro entorno, la hipertensión portal es la situación clínica más común que aumenta el tamaño del bazo. Siempre que veamos un bazo aumentado de tamaño de manera significativa, pues busquemos características de cirrosis o busquemos colaterales para poder diagnosticar una posible cirrosis con hipertensión portal que haya podido pasar desapercibida hasta el momento. En caso de no encontrar hallazgos de cirrosis ni varices, pues pensemos en patología hematológica o enfermedades infecciosas. Por ejemplo, pues como podemos ver aquí, una paciente pediátrica con esferocitosis, un paciente con linfoma, con este bazo de súper tamaño, y un paciente con una mononucleosis infecciosa que todos conocemos que produce de manera transitoria pues una esplenomegalia, un aumento del bazo. Bueno, pues ahora vamos a entrar un poco en la patología del bazo, pero me gustaría que todos consideráramos que para intentar clasificar o para intentar hacer un diagnóstico lo más aproximado posible a la patología esplénica, es fundamental que encuadremos al paciente en el contexto clínico adecuado. Yo he dividido en 4 contextos clínicos que van desde pues, el trauma abdominal o el paciente que acude a urgencias, que sería el proceso diagnóstico más fácil para nosotros como radiólogos. A continuación, el contexto infeccioso, seguimos por el contexto oncológico y terminaremos con el contexto clínico más complicado, que llega a ser un dilema diagnóstico, que son las lesiones esplénicas incidentales en pacientes que se realizan un estudio radiológico por cualquier otro motivo. Bien, en el primer contexto, el contexto del trauma abdominal, no me extenderé mucho porque todo esto ya lo conocemos todos, pues sabemos que el bazo es el órgano sólido abdominal más frecuentemente dañado en un traumatismo cerrado abdominal y por supuesto también en un traumatismo abierto en esa zona. Las lesiones que se producen en el bazo en un trauma abdominal cerrado son muy variadas, de diferentes grados, desde una pequeña laceración hasta un estallido esplénico, y como sabemos la tendencia ahora es, excepto por supuesto en estallidos esplénicos o en pacientes que se están desestabilizando hemodinámicamente, la tendencia es a un tratamiento conservador. En estas lesiones de menor grado, de menor gravedad, la tendencia es a establecer un tratamiento conservador con diferentes controles radiológicos hasta la curación. Hay una situación que es interesante desde el punto de vista radiológico, que es la esplenosis. La esplenosis es la siembra por tejido esplénico en el resto de la cavidad abdominal perdón, cuando el paciente ha sufrido una esplenectomía, especialmente si el motivo de la esplenectomía ha sido un estallido esplénico en un accidente de tráfico, por ejemplo. Esto es un ejemplo muy interesante en el que un paciente viene a hacerse una prueba por otro motivo y aparecen unas lesiones nodulares que
aparentemente digo, podrían ser intrahepáticas, son lesiones hiperintensas en secuencias T2, hipointensas en secuencias T1. Si nos fijamos en estas imágenes del estudio dinámico de este paciente, en la fase arterial y en la fase venosa, vemos que aquí hay un implante en el hipocondrio izquierdo, hay un implante, hay una esplénula, hay un foco de esplenosis que se comporta de una manera muy similar a lo que es cómo se comportaría un bazo entero en condiciones normales, ¿no? Bueno, pues en este caso la siguiente exploración que se consideró conveniente por la sospecha que había, dada el antecedente de esplenectomía y la posibilidad de que fueran implantes de esplenosis, es una gammagrafía de tecnecio con hematíes marcados. Es muy sensible a la presencia de focos de esplenosis en el resto de la cavidad abdominal. En este caso, los focos de esplenosis eran extrahepáticos, subcapsulares hepáticos, pero se ha llegado a describir focos intrahepáticos debido al paso a través de la circulación portal de células del bazo. Esto es un ejemplo en el que puede ser interesante saber y conocer esta patología, puesto que es un paciente con una cirrosis hepática descompensada, como vemos aquí, con ascitis, con varices, etcétera. Un paciente en el que en su juventud había sufrido una esplenectomía por un estallido esplénico en un accidente de tráfico. En este caso, donde vamos buscando hepatocarcinoma y además de intrahepático, siempre hay que descartar la existencia de lesiones extrahepáticas por hepatocarcinoma, pues es un ejemplo bastante llamativo de lesiones nodulares hipervasculares en el resto de la cavidad abdominal, que en caso de tener un hepatocarcinoma podemos confundir o se puede confundir con implantes por hepatocarcinoma si no tenemos en cuenta que el paciente no tiene bazo porque había sufrido un estallido esplénico en su juventud. O sea que la esplenosis es una entidad, bueno, es fácil de diagnosticar, pero hay que conocerla, ¿de acuerdo? Bien, seguimos en el contexto de urgencias. En este caso no pasamos de los tráficos y de los politraumatismos a pacientes que simplemente vienen con un dolor en el hipocondrio izquierdo. En este caso, el infarto esplénico es una entidad que es bastante frecuente y que, bueno, puede condicionar la aparición de un dolor en el hipocondrio izquierdo y que el paciente acuda a urgencias. Son relativamente comunes los infartos esplénicos en bazos grandes afectados por patología hematológica o en bazos normales en pacientes que tienen patología tromboembólica. Muchas veces cuando no hay sintomatología, y esto lo conocemos los que hacemos radiología abdominal, porque es habitual encontrarnos infartos de pequeño tamaño en el bazo en pacientes, como digo, con bazo grande y de manera incidental. Típicamente se manifiestan como una zona de morfología triangular y de base periférica de hipoatenuación. En este caso, bueno, es un caso que es un caso de una guardia mía en el que el paciente vino con un dolor en el hipocondrio izquierdo y, como vemos, hay perfectamente delimitado una zona de isquemia renal y una zona de isquemia esplénica en un paciente que pues tenía patología cardíaca y había hecho tromboembolismo múltiple. O, por ejemplo, en el caso de la derecha también es un caso de mi centro en el que el paciente vino con un dolor importante en el hipocondrio izquierdo. Se hace un estudio de TAC con contraste donde se ve una isquemia completa con un trombo largo en la arteria esplénica. Casualmente el paciente se había hecho un estudio de TAC 3 semanas antes donde se puede comprobar perfectamente la diferencia, ¿no? de atenuación del bazo y la perfecta permeabilidad de la arteria esplénica. Los infartos esplénicos se pueden complicar si son de gran tamaño, pues con sobreinfección y absceso y una consiguiente rotura. O, por ejemplo, lesiones iatrogénicas, como en este caso de un paciente también de mi centro con una gran hernia abdominal, una gran eventración que iba a ser tratada con la inyección de neumoperitoneo antes de la cirugía. Durante el procedimiento el paciente pues, empezó con un cuadro de dolor intensísimo, con una hipotensión, vino directamente al TAC y la realidad es que bueno, pues no se había tenido en cuenta quizá el tamaño del bazo o al menos la posición del polo inferior del mismo, y el catéter de administración del neumoperitoneo había atravesado el polo inferior del bazo. Hay una entidad que es muy espectacular, lo que pasa que es muy poco frecuente, que es el wandering spleen, es el bazo que va, digamos,
dando tumbos de un lado a otro del abdomen por un estado de hipermovilidad de los ligamentos y una laxitud de los ligamentos que soportan el bazo a las diferentes estructuras abdominales y a la pared abdominal. Esto no deja de ser una variante anatómica, pero tiene una posible complicación, que es la torsión del pedículo y el consiguiente infarto esplénico. Bien, pues pasamos de contexto clínico al contexto infeccioso. La infección del bazo puede ocurrir o bien como un foco único o como el bazo formando parte de un proceso multifocal infeccioso. Una gran variedad de infecciones que pueden diseminarse por vía hematógena y producir un absceso esplénico. Aunque hay que decir que la afectación esplénica sin la afectación hepática en el contexto infeccioso, la verdad es que es rara. Los pacientes, pues es obvio que se presentan con fiebre y dolor abdominal y que nos encontremos un absceso esplénico incidentalmente, pues es bastante poco frecuente porque, como digo, está encuadrado dentro del contexto infeccioso. Bien, pues un absceso esplénico único, la mayor parte de los mismos son de etiología bacteriana, siendo la endocarditis la causa más común como fuente de diseminación y como fuente de tromboembolismo a otras partes, a otros órganos del cuerpo. También, aparte por la diseminación hematógena, por contigüidad de un proceso infeccioso, también se puede desarrollar un absceso esplénico. En este caso, hay un absceso esplénico en un paciente que tenía una pielonefritis izquierda, o en este caso un paciente hematológico con una leucemia y una neumonía, en la que al final se formó hubo un derrame pleural complicado con un absceso en el polo superior del bazo. También el bazo, como he dicho, puede no contener ningún absceso, pero formar parte de una infección sistémica, ¿no? Como hemos comentado antes, pues en la mononucleosis infecciosa, el bazo es uno de los órganos afectados, suele aumentar de volumen y puede producir dolor por distensión de la cápsula, o por ejemplo, en este caso, una leishmaniasis que también cursa con un aumento significativo del bazo y la presencia de adenopatías abdominales. Pero también hay no solamente abscesos o afectación o aumento del bazo en patología infecciosa, sino que también tenemos que considerar, porque son muchas veces difíciles de diagnosticar, los microabscesos esplénicos. Los microabscesos esplénicos son pues lesiones de muy pequeño tamaño, múltiples, dispersas en el parénquima esplénico y que suelen cursar además o suelen producirse en un paciente con esplenomegalia y con afectación hepática. Los pacientes inmunodeprimidos son aquellos que tienen más tendencia a tener infecciones esplénicas, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen enfermedad fúngica diseminada por Candida aspergillus, o aquellos pacientes también con tuberculosis miliar diseminada. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente con VIH, donde pues, tenía diversas adenopatías a lo largo de las cadenas torácicas y también pequeñas lesiones esplénicas que consideramos como microabscesos por enfermedad por tuberculosis diseminada. Bien, pues dejamos a un lado los escenarios más fáciles y vamos a entrar directamente en el escenario más complejo, como es el escenario de un paciente oncológico, ¿no? Esto es muy común en la práctica diaria, puesto que es muy frecuente encontrar una pequeña lesión esplénica en un paciente que tiene, pues, o que estamos viendo su exploración, su TAC, o bien por estadificación de una neoplasia o bien en los controles rutinarios. La pregunta que siempre nos hacemos es si una lesión o más de una lesión que vemos en el bazo de un paciente con una neoplasia conocida o en un paciente que sospechamos neoplasia porque está en un contexto clínico oncológico, ante qué estamos, ante una lesión primaria esplénica o ante una lesión metastásica. Siempre que sucede esto, pues nos planteamos siempre cuál es la posibilidad de que esta lesión en el bazo pueda ser una metástasis del carcinoma de colon, del carcinoma renal que estamos
valorando. En este caso, mi consejo siempre es ver si hay, a la hora de valorar una lesión en el bazo en un paciente oncológico, si hay metástasis en otros lugares, lugares más comunes de depósito de metástasis, como es el bazo, el pulmón, el peritoneo, ganglios linfáticos. Si no hay metástasis en ninguno de estos lugares mucho más frecuentes de diseminación metastásica, podemos decir que una lesión esplénica aislada en un bazo de un paciente oncológico es muy probablemente, con toda probabilidad, benigna. El bazo es un lugar poco frecuente para albergar metástasis. De hecho, algunos artículos dicen que es el 10º lugar en frecuencia en el que van a metastatizar los tumores. Como ahora veremos, pues bueno, el Colegio Americano de Radiología hizo un árbol de decisión para intentar pues sacarnos bueno, pues de las situaciones estas donde no sabemos si etiquetar de metástasis una lesión encontrada en el bazo o decidir que es benigna y no nombrarla o nombrarla como benigna. Esto es un ejemplo también de mi centro, en el que es un paciente con un carcinoma de laringe. Esta primera exploración es el estudio de estadificación y ya vemos una lesión de pequeño tamaño, hipodensa, de bordes bien definidos, que aparece en el polo superior del bazo. Al tratarse de un paciente con un carcinoma de cabeza-cuello, pues se sometió a un estudio de PET-TAC en el que no mostraba la lesión esplénica ningún metabolismo. A los 6 meses del diagnóstico, en el TAC de control, a los 6 meses después del tratamiento, vemos que la lesión esplénica permanece exactamente igual y que están apareciendo otras lesiones también en el hígado, que sí que podemos diagnosticar claramente de metástasis, ¿no? Incluso a los 6 meses más después del tratamiento, que vemos que no está siendo muy efectivo, vemos como la lesión esplénica inicial permanece igual, sin ningún cambio. Están apareciendo otras lesiones esplénicas claramente metastásicas, con bordes mal definidos, etcétera, y se acompaña obviamente de lesiones en el hígado, y nuestra lesión original en el bazo pues no ha variado de tamaño, ni densidad, ni de contornos. Bien, pues en cuanto seguimos con el contexto oncológico, los tumores con mayor frecuencia metastatizan en el bazo, pues son, ¿qué tumores son? Pues los tumores más frecuentes, ¿no? Como son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el melanoma y también algunos cánceres gastrointestinales, pero cuando ya tenemos una carga tumoral bastante importante. Las metástasis en el bazo pueden ocurrir de 3 maneras, por 3 vías distintas. La primera es por una diseminación hematógena a través de la arteria esplénica. La segunda, a través de la vena esplénica en pacientes con hipertensión portal. Y luego también de manera retrógrada desde ganglios linfáticos del hilio esplénico. Aquí tenemos algunos ejemplos, como esta gran lesión, que es una metástasis de un carcinoma de ovario, o estas metástasis de un carcinoma neuroendocrino que en mi opinión es muy probablemente que vinieran que fueran una diseminación quizá retrógrada a través del hilio esplénico. Si el bazo se puede afectar con metástasis intraesplénicas, es mucho más frecuente que se afecte dentro del contexto oncológico bien por implantes en la superficie del bazo, como es en este caso, ¿no? Vemos lesiones en la superficie del bazo. Esto sucede con relativa frecuencia en aquellos tumores que tienen una gran incidencia en afectación peritoneal, como por ejemplo el cáncer de ovario, algunos carcinomas del tracto gastrointestinal y el cáncer pancreático. También os traigo aquí un ejemplo de un hepatocarcinoma con afectación vascular, con afectación peritoneal, en el que también vemos un implante en la cara posterior del bazo en un paciente, pues, como digo, ya con una enfermedad bastante avanzada. Y como decía, se puede afectar por implantes en la superficie del bazo o bien por invasión directa, que esto es lo más frecuente en cánceres gástricos por la localización. La causa de esa localización es obvio, el cáncer gástrico, el cáncer de la cola pancreática o los cánceres del riñón izquierdo. Pues dejamos a un lado el contexto oncológico y vamos a entrar directamente en el contexto clínico más complicado para nosotros, que es el contexto
de hallazgo incidental, y esto es muy frecuente en nuestra práctica diaria, que encontremos lesiones incidentales esplénicas, la mayor parte de pequeño tamaño, que muchas veces no sabemos clasificar si benigna, maligna, a estudio, etcétera. Bueno, pues siguiendo las indicaciones del Colegio Americano de Radiología, podemos establecer 3 tipos de lesiones incidentales esplénicas en cuanto a las características que manejamos en las diversas técnicas de imagen. Las lesiones benignas son aquellas que son homogéneas, que tienen una baja atenuación por debajo de 20 unidades Hounsfield, que no realzan, o bien que realzan con un patrón de hemangioma-like y que tienen contornos bien definidos. Pues bueno, hasta aquí es todo muy lógico, muy natural, y estamos hablando obviamente que algo que cumpla todas estas características de los quistes esplénicos, que por otro lado son relativamente frecuentes, quistes y hemangiomas como luego veremos. Si bien esto es muy sencillo, ya las lesiones que son heterogéneas, que tienen una atenuación intermedia mayor de 20 unidades Hounsfield, que realzan tras la administración de contraste, aunque conservan ciertas características de benignidad, como son los márgenes o los contornos bien definidos, pues se etiquetan o se deben etiquetar como de riesgo intermedio o de características indeterminadas. Y luego están las lesiones malignas, que son aquellas, o de características probablemente malignas, que son aquellas pues evidentemente que muestran heterogeneidad, que son irregulares, que infiltran la superficie del bazo, que hay una afectación vascular clara. Como decía en la tertulia al principio, la mayor parte de las lesiones esplénicas incidentales son benignas y no tienen importancia clínica. Pero muchas de ellas no sabemos clasificarlas porque bueno, pues tenemos poca experiencia. Nunca o casi nunca pues, se pinchan lesiones esplénicas en pacientes que no tienen ninguna otra sintomatología o que no están en el contexto oncológico o hematológico. Y tenemos que saber que las características de algunas de estas lesiones, tanto benignas como indeterminadas como malignas, pueden llegar a superponerse. Por lo tanto, pues tenemos una tarea en algunos casos ardua a la hora de decidir ya no lo que es la lesión, ¿no? Ya no dar un diagnóstico preciso, sino por lo menos una estrategia de manejo. Como digo, la biopsia esplénica pues tradicionalmente ha sido una técnica no recomendada por el riesgo de hemorragia, por ser un procedimiento que se ha considerado poco seguro. Sin embargo, en la literatura pues, hay series de lesiones esplénicas biopsiadas de manera percutánea en la que los índices de hemorragia no superan el 2%. Como comentaba antes, ¿qué hacemos cuando encontramos una lesión de manera incidental en el bazo de un paciente? Pues benigna, es maligna, ¿qué tengo que hacer con ella? Si nos parece que puede ser maligna, la lesión sería una lesión primaria esplénica, estaría el bazo afectado en un contexto oncológico, por ejemplo, de un linfoma, o es una lesión primaria esplénica. Pues son muchas preguntas que nos hacemos, nos vienen todas a la vez y vamos a ver si clarificamos alguna de ellas. Vamos a empezar por las lesiones incidentales que tienen esas características de benignidad que hemos comentado en la diapositiva anterior, y que son aquellas lesiones bien definidas que tienen un contenido líquido, es decir, un contenido similar, seroso, similar al agua, y que no presentan realce tras la administración de contraste. Bueno, pues esto obviamente lo hacen los quistes, ¿no? Y los quistes esplénicos son las lesiones más comunes en el bazo de los niños. Casi siempre son lesiones incidentales, a no ser que tengan un tamaño que ya produzcan molestias por distensión de la cápsula, ¿no? Pero hay que diferenciar 2 tipos de quistes, que ambos son bastante frecuentes, que son los verdaderos quistes, que son lesiones congénitas, de origen congénito, están delineadas por un epitelio, por lo tanto son verdaderos quistes. De los falsos quistes o pseudoquistes, que son lesiones adquiridas, habitualmente son de origen postraumático, como hematomas esplénicos evolucionados y posteriormente calcificados, y que tienen ausencia de este epitelio celular que delinea la pared del quiste verdadero. En el quiste verdadero o el quiste epitelial es más frecuente que encontremos septos y trabéculas en los estudios radiológicos que en los pseudoquistes o falsos quistes, en los que por otro lado es más frecuente encontrar calcificación periférica que en los verdaderos quistes o quistes epiteliales. Otros
quistes que podemos encontrar en el bazo, pero que son muchísimo menos frecuentes, son quistes o lesiones de apariencia quística, que es como es, por ejemplo, el linfangioma esplénico. Como digo, es raro. A veces que puede afectar solo al bazo o hay veces que puede afectar a múltiples órganos. Puede manifestarse de una manera unilocular o de manera multilocular con múltiples lesiones de muy pequeño tamaño separadas por septos, y esto es importante en el diagnóstico diferencial, que puede haber calcificación en los septos fibrosos que separan los diferentes lóculos del linfangioma. Y en nuestro medio, por supuesto, nunca podemos descartar o nunca podemos dejar de tener en cuenta el quiste hidatídico, ¿no? Somos área endémica, sin embargo son muy poco frecuentes y es muy raro que haya solamente un quiste en el bazo sin que el hígado, el peritoneo, el pulmón estén afectados. Como digo, el Colegio Americano de Radiología pues elaboró este gráfico con toma de decisiones a la hora de valorar o saber qué hacer con lesiones esplénicas que encontramos en tacorresonancia, que se puede resumir de manera muy rápida. Cuando las lesiones encontradas tienen estas características benignas que comentábamos, pues ahí se acabó, ¿no? Pero cuando las imágenes o las características de la lesión no son diagnósticas, estamos hablando de lesiones indeterminadas o de lesiones con características ya sospechosas de malignidad, pues tenemos, como siempre hacemos, que buscar estudios previos. Si tenemos estudios previos y la lesión ya estaba, pues nada, no hay que hacer nada más. Si la lesión no estaba o ha cambiado, pues hay que evaluarla, esa lesión. Ahora veremos cómo. Pero si el paciente, que también es un escenario bastante habitual, no presenta o no tenemos estudios previos para comparar, pues hay que diferenciar dos escenarios claros, ¿no? Si el paciente tiene historia oncológica o está en un proceso oncológico activo, pues hay que valorar, ¿no? Si la lesión es muy pequeña, se puede poner a seguir, pero si la lesión ya tiene un tamaño pues más considerable, pues hay que evaluarla, ¿no? No podemos dejarla y no saber lo que es. Si el paciente no tiene historia de cáncer, pues hay que analizar con detalle la lesión, y si la lesión tiene pues características sospechosas, hay que evaluarla, y si la lesión tiene características indeterminadas y el paciente no tiene ninguna historia oncológica ni está en un proceso oncológico activo, podemos ponerla a seguir. Y cuando digo evaluar y seguir, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir que evaluar es que tenemos que hacer otra técnica de imagen, pues dependiendo, pues puede ser un PET-TAC o una resonancia magnética o una biopsia, que como hemos estado comentando antes y comentaré al final de la charla, pues es un procedimiento que yo creo que cada vez debemos o deberíamos utilizar más. Y cuando digo seguir, pues quiero decir realizar un estudio con la misma técnica de imagen en unos 6-12 meses, y consideramos que ese es el procedimiento que debemos seguir, ¿no? El escenario clínico más complicado es el que os señalo en este árbol de decisión, que son pacientes sin antecedentes, sin estudios previos para comparar, sin historia clara oncológica, en la que nos encontramos una lesión que no sabemos decidir. Entonces aquí sí que tenemos que tener claro, o la seguimos o al final seguimos por el camino diagnóstico hasta alcanzar el diagnóstico final. Bien, pues dentro de estas lesiones incidentales esplénicas que podemos encontrar, bueno, pues y como también he dicho que la mayoría son benignas, pues la más frecuente después del hemangioma esplénico como lesiones sólidas en el bazo, sólidas o al menos no de comportamiento quístico, es el amartoma esplénico. Es el segundo tumor benigno sólido más frecuente en el bazo. Está compuesto de una mezcla anómala de los elementos esplénicos característicos, que son la pulpa roja y la pulpa blanca, pero organizados de manera aberrante, de manera anómala. Se suele presentar como una lesión solitaria que puede alcanzar incluso hasta los 20 centímetros. Suele ser de características, bueno, es incidental en la mayoría de las ocasiones y en la mayoría de los casos no produce síntomas, pero sí que es verdad que cuando alcanzan un tamaño considerable, los grandes amartomas pueden producir anemia, esplenomegalia o incluso rotura espontánea. También, como ahora veremos, hay autores que los clasifican, siempre como digo, son una mezcla de pulpa roja y pulpa blanca, pero dependiendo del componente fibroso, que como vamos a ver también es importante, se pueden clasificar como amartomas fibrosos o amartomas no fibrosos. Bueno, pues esto es un ejemplo de un amartoma característico, ¿no? Es un ejemplo de un paciente que hacemos una ecografía por otro motivo y encontramos una lesión de un tamaño, pues, de un tamaño considerable, 5 centímetros, ubicada dentro del parénquima esplénico.
con bordes bien definidos, con una apariencia de isoecogenicidad respecto al parénquima esplénico y que presenta característicamente un aumento significativo de la vascularización de la señal vascular en el estudio Doppler color. En TAC, bueno, pues es una lesión que habitualmente, como se manifiestan casi todos los amartomas, es una lesión hipervascular en fase arterial que se va volviendo isodensa respecto al parénquima esplénico en las fases tanto venosa como en la fase tardía. Y lo subrayo, es muy frecuente que el amartoma esplénico lo diagnostiquemos únicamente porque deforma y abomba el contorno esplénico, porque en los estudios en fase venosa, en el que el amartoma ya es de la misma densidad que el bazo, es ya difícil valorarlo a no ser que produzca, como digo, una deformidad o un abombamiento del contorno esplénico. Casi siempre tienen una estructura homogénea, pero como veremos ahora también pueden albergar cambios quísticos, calcificaciones, etc. En resonancia magnética, pues la apariencia es variable dependiendo de la cantidad de, bueno, pues del componente de hemosiderina, calcificación, fibrosis, pero habitualmente suelen ser hipointensos en T1, moderadamente hiperintensos en T2 y cuando tienen un alto contenido fibroso, pues son claramente hipointensos en T2. Pero la característica más importante del diagnóstico diferencial del amartoma esplénico con el resto de lesiones es que presenta un realce persistente en las fases tardías del estudio debido a que el contraste se va acumulando en los sinusoides de la pulpa roja. Aquí tenemos ejemplos de otros tipos de amartoma, como es el amartoma fibroso, es característicamente hipointenso en T2, no presenta este realce vascular en la fase arterial del estudio que comentaba, pero sí que es muy característico, como veis, que él vaya reteniendo el contraste en las fases tardías del estudio. O, por ejemplo, este otro amartoma que presenta cambios quísticos en gran parte de su estructura y que no lo tenemos, la verdad es que no lo tengo confirmado histopatológicamente, pero la lesión a esta paciente la íbamos siguiendo por una cirrosis hepática y la lesión estaba permanentemente a lo largo de los años estable y además presenta también parte de este componente que retiene el contraste y que lo mantiene hasta en las fases más tardías, ¿no? Este sería un amartoma quístico. Otros tumores sólidos incidentales en el bazo, pues como he dicho, y no quería por supuesto dejarlo pasar, es el hemangioma, es la lesión sólida más frecuente del bazo, pero aquí hay que tener en cuenta que no se comportan en el estudio vascular de la misma manera que se comportan en el hígado, con este realce nodular periférico centrípeto y persistente, sino que aquí el realce no es nodular, es un realce anular continuo, no nodular y discontinuo, y además suelen tener un tamaño, un muy pequeño tamaño, ¿no? No solemos encontrar hemangiomas cavernosos de muchos centímetros como a veces encontramos en el hígado. Entonces el hemangioma esplénico, por definición o por excelencia, es esta pequeña lesión que tiene las características claras en T2 de hemangioma, pero que su realce no es un realce nodular y discontinuo, sino que es un realce anular y que por supuesto es persistente en las fases tardías. Una lesión muy rara, pero que tiene una apariencia bastante específica, es la transformación nodular angiomatoide del bazo, también llamada la hiperplasia nodular focal del bazo. En resonancia magnética tiene una apariencia característica de hipointensidad de señal en T2 con una cicatriz central y también un llenado centrípeto. En ecografía con contraste pues podemos encontrar el mismo patrón de realce como presenta la hiperplasia nodular focal en el hígado. Y el angioma de células litorales, que la verdad es que es una lesión que nosotros no podemos diagnosticar y que se puede presentar de diversas maneras, bien como lesiones pequeñas o como una única lesión en el bazo, y que, bueno, simplemente para que supierais de su existencia, porque aparte se diagnosticó hace no demasiados años, hace unas décadas, pero nosotros no vamos a poder con las técnicas de imagen hacer este diagnóstico. Otras lesiones que podemos encontrar en el bazo, que son la verdad poco frecuentes y que, bueno, es raro que nos las encontremos de manera incidental, puesto que son muchas veces sintomáticas, pero bueno, es necesario conocerlas. Una es el linfoma. El linfoma es la neoplasia que afecta al bazo,
de manera más frecuente. Pero esto es muy común que afecte al bazo tanto bueno, en los linfomas como afectación secundaria, tanto en el Hodgkin como el not Hodgkin. Pero como afectación primaria esplénica, la verdad es que esta entidad es bastante poco frecuente. El linfoma esplénico primario solamente es 1 o 2% de todos los linfomas y estaríamos hablando dentro de los linfomas no Hodgkin. Solamente, bueno, podemos diagnosticar obviamente un linfoma esplénico primario cuando únicamente tenemos afectación esplénica y de los ganglios linfáticos periesplénicos. Casualmente, y a modo de, bueno, pues de dato, es que es más prevalente en aquellos pacientes que tienen virus de la hepatitis C. Y la manera de afectación del bazo pues es también bastante variada, desde un bazo normal hasta un bazo aumentado de tamaño con una lesión solitaria, como por ejemplo esta, que son ejemplos de mi centro, o una afectación multifocal con muchas lesiones focales hepáticas medibles o de características miliares, ¿no? Digo que bueno, podemos encontrarlo de manera incidental, pero bueno, un paciente con una enfermedad como es el linfoma, pues la verdad es que suele acudir y suele consultar por una sintomatología clara, ¿no? Otro tumor que podemos encontrar o otra lesión que podemos encontrar en el bazo, a veces de manera incidental, pero la realidad es que casi todos los pacientes tienen síntomas, es el pseudotumor inflamatorio. Es una entidad que puede presentarse en cualquier órgano de la economía, pero bueno, en el bazo es bastante poco frecuente. Su apariencia radiológica depende de la diferente proporción que haya de inflamación y de celularidad y fibrosis, y obviamente pues podemos sospecharlo porque el paciente presente dolor, aumento de reactantes de fase aguda, fiebre, pero la realidad es que esto únicamente se puede diagnosticar con estudio histológico. Y como lesión primaria maligna, por definición del bazo, la más frecuente maligna primaria del bazo podría ser el angiosarcoma, pero es una lesión extremadamente rara, que además cuando se diagnostica, pues se diagnostica ya de una manera diseminada con metástasis en el resto de órganos. Yo no he visto nunca ninguno, por eso os pongo un ejemplo de la literatura. Y para terminar, pues hablaré de un par de diapositivas de la biopsia esplénica. Habitualmente no se ha considerado un procedimiento de rutina porque siempre se ha esperado que fuera un procedimiento agresivo con sangrado esplénico que acabara en esplenectomía, pero la realidad es que hay bastantes series ya en la literatura que dicen que es un procedimiento seguro y que tiene índices de complicación bastante bajos. Cuando hablamos de complicación podemos hablar de un pequeño sangrado, una pequeña lámina de sangrado alrededor del bazo que por supuesto tendría un tratamiento conservador, o a complicaciones ya más importantes como puede ser un sangrado activo que requiera de una embolización o de una esplenectomía, ¿no? Pero bueno, está considerado ya en la literatura como un procedimiento seguro, obviamente siempre y cuando el paciente esté preparado desde el punto de vista hemostásico. Además, con las técnicas intervencionistas hoy en día, pues eligiendo la aguja con un calibre más adecuado para la lesión que tenemos que biopsiar, y con la inyección en el trayecto de la aguja de gelatina hemostática, pues la verdad es que los procedimientos son muy seguros y bueno, pues todavía no es un procedimiento de rutina, pero todas las que hacemos últimamente pues son bastante seguras y no hay ninguna complicación mayor que requiera luego de un procedimiento quirúrgico. Obviamente las complicaciones serán mayores cuanto mayor sea el calibre de la aguja y menores cuando estemos utilizando agujas de fino calibre. Bueno, pues ¿en qué escenarios o con qué lesiones estaría indicada la biopsia esplénica? Pues ante lesiones indeterminadas o ante lesiones sólidas sospechosas, ¿no?, con características de malignidad, en aquellos pacientes en los que la combinación de datos clínicos, radiológicos y de laboratorio pues no hayamos podido llegar a un diagnóstico. Y para mí hay tres indicaciones. En aquellas lesiones focales esplénicas de un paciente que tiene una neoplasia conocida extraesplénica, pues para diagnosticar una posible metástasis. Os pongo un ejemplo de mi centro de una paciente con un sarcoma de partes blandas, un sarcoma localizado en el muslo. Una paciente que en los diversos controles de su enfermedad estaba libre de enfermedad, pero empezó a desarrollarse una pequeña lesión esplénica medial que alcanzó las dimensiones que veis a continuación, y para descartar que fuera una metástasis, la lesión se biopsió y al final acabó, bueno, el diagnóstico histológico es un hemangioma esplénico.
La segunda indicación podría ser en una masa esplénica en un paciente en un contexto hematológico, ¿no? En un paciente con un linfoma, que sospechemos linfoma, o en un paciente con un linfoma conocido que aparezca esta lesión, ¿no? Y el tercer y último escenario como indicación clínica sería también, en mi opinión, una lesión esplénica que, bueno, tiene características probablemente indeterminadas o incluso benignas en un paciente que, por otro lado, no tiene ningún entorno oncológico, pero que sí que va aumentando con el tiempo y no tenemos, bueno, pues criterios diagnósticos claros, como es esta paciente que tenía una lesión esplénica en el bazo de características pues benignas indeterminadas, pero que sí que fue aumentando de volumen con el tiempo. Al final se biopsió y resultó ser una martoma. Y ya para terminar, pues nada, los 4 mensajes que os quería transmitir es que realmente pues la apariencia de las lesiones en el bazo, dejando a un lado por supuesto el contexto traumático de politrauma, etcétera, pues se suelen solapar entre lesiones benignas y las lesiones malignas. Pero la suerte que tenemos es que la mayoría de las lesiones detectadas incidentalmente en el bazo son benignas, que es fundamental poner al paciente en el contexto clínico adecuado para al menos estrechar el diagnóstico diferencial de las lesiones y que, bueno, hagamos biopsia cuando creamos oportuno y cuando no hayamos llegado a un diagnóstico con técnicas de imagen y con datos clínicos y de laboratorio. Y nada, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Asun, por la excelente revisión del tema. La verdad es que hemos aprendido un montón, ¿no? De un tema, vamos, es un tema que no, como decíamos al principio, no tenemos por la mano. Hay varias preguntas en el chat. Mira, nos pregunta el doctor Pedraza si los informes de patología esplénica deben incluir la cuantificación de ciertos parámetros, además de la valoración cualitativa. No sé, Eh, ahora, si no he entendido mal, los informes de estudios esplénicos, ¿no? En el que estamos sí, directamente estudiando el bazo, ¿no? sí, si crees que estas nuevas técnicas que hay de cuantificación, ¿no? Ahora que hay que ponerle número a todo, Ya. sí, bueno, si hay alguna de estas técnicas que pueda sernos útil en el bazo. Bueno, la verdad es que, como decía al principio, por la escasa cuantía de las lesiones que estudiamos o que, o que al menos hacemos un segundo estudio dirigido a estudiar la lesión que nos hemos encontrado de manera incidental en un bazo por otro motivo, pues mucha experiencia no hay, ¿no? Sobre todo, al menos yo creo, con las técnicas de radiología. Sí que es cierto que hay técnicas de medicina nuclear que sí que nos pueden o que pueden ser o presentar datos más precisos acerca de la etiología de la lesión, ¿no? Y estoy hablando pues por ejemplo, en el contexto del linfoma, ¿no? De que una lesión pueda ser un linfoma, o por ejemplo en el pseudotumor inflamatorio sí que hay publicaciones acerca de cómo el PETA con glucosa pues, puede ser muy útil para la valoración de estas lesiones, o como he dicho antes, la técnica con hematíes marcados para valorar determinadas lesiones. Pero cuantificación, técnicas de cuantificación de las que utilizamos pues, de manera quizá ya más implementadas en el resto de órganos, pues yo la verdad no tengo experiencia. Sí que hacemos estudios dinámicos con la esperanza de que nos puedan aportar más datos, Mm. pero la realidad es que no hay ninguna no hay una serie larga de casos que diga, aplicando técnicas de cuantificación, estudio farmacocinético, esto nos va a decir que el diagnóstico más preciso pueda ser este o aquel. La verdad es que en ese sentido estamos bastante igual que estábamos antes. Creo, a lo mejor alguien tiene algún dato más que estaría encantada de oírlo, pero yo al menos no tengo esos datos.
Sí, no, yo tampoco conozco, no sé si Pablo tiene alguna referencia al respecto. Pues no, nada que añadir a lo que comentó Asun. Yo no trabajo habitualmente con métodos de cuantificación esplénica ni de lesiones esplénicas, más allá de lo que comentamos al principio del tamaño, ¿no? El tamaño del bazo, que es un caballo un poco de batalla, ¿no? Como comentábamos antes, hay que tener cuidado, porque el tamaño del bazo va en consonancia con el paciente y muchas veces, si hacemos la ecografía, sí tenemos al paciente delante, pero con TCRM no. Entonces, a veces igual etiquetar esplenomegalia puede ser complicado. O sea, poner un umbral un poco más alto, quizás eso, 13, 14 o 15 y no bajar a 12 como era antes. Pero fuera de esa medida biométrica de tamaño no trabajo habitualmente Sí, con otras. Y también, bueno, agradecerte, Asun, la charla primero y a todos por la invitación. Antes de decir yo nada, quizás debería decir algo que igual es un conflicto de intereses, y es que cada vez que yo me encuentro con una lesión esplénica incidental que no sé ni cómo cogerla, pienso en ti, Asun. ¿Y por qué? Pues me quedé de piedra cuando diagnosticaste ya. una SANT en Mm, una ESGAR, en mm. una lectura de casos, que he de decir que era una lectura de casos a ciegas. O sea, el caso se lo plantaron a Asun directamente, sin tiempo para prepararlo, y lo diagnosticó. Y bueno, eso me acuerdo de ti cada vez. Sí, pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que, bueno, este tema, la verdad es que me lo tuve que preparar, como digo, hace ya unos años y luego lo he repetido posteriormente. Y bueno, es cierto que pues los compañeros, ¿no? A veces en el hospital de otras secciones, cuando se encuentran algo en el bazo, pues siempre vienen a preguntarme a mí, aunque siento decir que en muchas ocasiones no puedo poner apellido a lo que estoy viendo, pero al menos sí que orientar o establecer el camino, ¿no? A seguir, analizar un poco la lesión. Quizá, como decía antes, no vamos a poder ponerle el apellido, pero me parece muy importante encuadrar al paciente en el contexto clínico adecuado y sobre todo poner en el informe no solo las medidas, lo que tal, si al clínico le da lo mismo si brilla ante 2 o no brilla ante 2 la lesión, pero sí es importante saber o decirle lo que a nuestro parecer y con nuestra experiencia se debe hacer con el paciente, ¿no? Pues hacer un seguimiento o plantear una técnica, otra técnica, o hacer una biopsia. Es decir, esto y no solamente en el bazo, me parece muy importante como radiólogos que no nos limitemos solo a describir y a diagnosticar, que sí, que es parte de nuestro trabajo, sino también a dirigir al clínico hacia dónde debe ir con este paciente, ¿no? Porque nosotros, por la experiencia amplia que tenemos en un montón de situaciones y de cuestiones, pues puede ayudar mucho al compañero clínico, ¿no? Que nos está pidiendo la exploración. Quería decir una cosa que se me había, bueno, que no he dicho a colación del volumen o del tamaño del bazo, que sí que es verdad que en cuanto a técnica de cuantificación, pues la volumetría esplénica sí que es verdad que sí que tiene valor, pero bueno, la verdad es que de momento, al menos nosotros no lo hacemos de rutina, sí que lo hacemos bajo el paraguas de estudios, vamos, de ensayos clínicos o de estudios en pacientes con hepatopatía, con cirrosis hepática, porque sí que tiene un valor pronóstico en cuanto a, pues, sobre todo pues, al sangrado por varices, tiene también valor en cuanto a la descompensación, es decir, a la enfermedad de base del paciente. Es decir, la volumetría hepática es, yo creo que la única técnica cuantitativa de cuantificación que puede hoy en día manejarse y que puede tener un valor en cuanto al bazo, ¿no? Pero yo creo que más allá de ahí, pues hasta el momento no la tiene. ¿Y qué papel crees que tiene el PET para un incidentaloma? No un paciente oncológico, sino tú te encuentras una lesión en el bazo y crees que estaría justificado un PET? ¿O en qué situaciones lo indicarías? Bueno, pues yo lo indicaría, bueno, la verdad es que creo que la información que puede aportar el PET se puede también solapar, como estábamos comentando con las características radiológicas de las lesiones esplénicas, también se puede solapar entre un amartoma y una lesión pues, maligna, un linfoma, por ejemplo. Obviamente, si me está escuchando algún médico nuclear, es muy posible que a lo mejor no esté de acuerdo conmigo o que, por supuesto, tenga mucho más que decir que yo.
pero bueno, sí que es verdad que en algunos casos, según la literatura y según lo que yo he leído, puede tener un valor en aquellas lesiones, sobre todo indeterminadas, ¿no? En aquellas lesiones que están rozando o rayando la malignidad. Creo que el amartoma somos capaces de diagnosticarlo sin hacer grandes cosas, aunque bueno, también es verdad que hay otras técnicas de medicina nuclear, como técnicas con leucocitos también marcados, etcétera, que pueden ayudar, pero el PET-TAC como técnica pues ya de rutina, creo yo también que es que puede, la información que presta, creo que también puede solapar entre diferentes lesiones esplénicas, sobre todo aquellas, pues eso, indeterminadas o ya con una apariencia un tanto sospechosa. Una metástasis esplénica, por ejemplo, yo creo que no tiene, bueno, puede ser un reto diagnóstico, es verdad, pero como he dicho al principio, pues una única lesión esplénica como única metástasis en un paciente oncológico, la verdad es que es bastante poco frecuente. En esos casos, a lo mejor, bueno, si de eso depende obviamente el tratamiento del paciente, el cambio de línea de tratamiento o incluso una cirugía, pues ahí yo creo que sí que puede tener mucho valor, ¿no? Pero como digo, este escenario es bastante poco frecuente, que de repente un paciente, pues no sé, los cánceres más habituales, el pulmón, el colon, de repente tenga una lesión en el bazo y no tenga nada más en el resto de la economía, pues es bastante poco frecuente. Pero bueno, ahí sí que podría tener, sí. Bueno, pues nos acercamos ya, es la hora ya de acabar. No sé si Pablo tienes algún comentario más que hacer a la doctora Torregrosa. Sí, bueno, comentar, a mí es que el bazo siempre me pareció un órgano muy especial, muy característico, y tiene una cuestión que mencionó Asun en la charla y que es muy importante recordar, que es que el bazo es un lugar muy poco frecuente para alojar metástasis hematógenas de los cánceres que más frecuentemente los encontramos, excluyendo las malignidades hematológicas, en los cuales la afectación es muy frecuente, pero los carcinomas, cánceres epiteliales, es muy poco frecuente en la afectación metastásica hematógena. Y es raro, porque uno puede pensar que el bazo, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Porque el bazo es un órgano muy vascularizado, que curiosamente, cuando hay otra siembra hematógena, por ejemplo, como comentó Asun también, en contextos infecciosos, sepsis, embolismos no sépticos, es un órgano que se afecta con mayor frecuencia, pero las metástasis hematógenas no. Y siempre me he preguntado, ¿y por qué ocurre esto? Y la verdad es que hasta donde yo sé, no sé si igual Asun tiene más información, no se sabe por qué ocurre. Se especula con la vascularización peculiar, los sinusoides esplénicos, quizás también los microambientes inmunológicos que crea el bazo, que es un órgano hematopoyético y a la vez un órgano destructor de células. Hay incluso trabajos de ciencia básica que afirman que estos microambientes inmunológicos favorecen la apoptosis de células tumorales dentro del bazo, lo cual pues quizás sea un campo de investigación pues importantísimo, ¿no? Para combatir el cáncer, porque también leí hace poco por encima un artículo de ciencia básica que decía que, vamos, que demostraba que en ratones con esplenectomía tenían menos incidencia de metástasis hematógenas de cáncer de mama. Con lo cual, el bazo no solo crea microambiente inmunológico antitumoral en sí mismo, sino que influye en el contexto del paciente. Lo cual, pues bueno, es peculiar, ¿no? O sea, como cuanto menos. Pues sí, estoy de acuerdo en que bueno, como he dicho también al principio, es un órgano también del que desconocemos muchas cosas. Es cierto que su estructura histológica es muy posible que tenga algo que ver, ¿no? Por la disposición de los sinusoides, etcétera. Y yo creo bueno, por dar un mensaje claro, ¿no? A los que nos puedan estar oyendo, es que el bazo, como he dicho, ha repetido Pablo, y es algo que sí que tenemos claro, es que es un órgano muy poco frecuente de afectación por metástasis hematógenas. Por lo tanto, lesiones esplénicas en un paciente oncológico, de los tumores más habituales, obviamente, es extremadamente raro que esa lesión sea una metástasis. Entonces, por supuesto, siempre comparar con previos, analizar las características de la lesión, pero de verdad como
como mensaje final es que el bazo se afecta muy poco como órgano de recepción metastásica en las neoplasias habituales. Luego ya pues, sabemos que la hemato-oncología está aparte y el melanoma es un cáncer que puede hacer lo que quiera, por decirlo de alguna manera. Tiene un comportamiento atípico, pero en la inmensa mayoría de los cánceres con los que convivimos, pues el bazo se afecta bastante poco frecuente y siempre cuando hay una alta carga tumoral en el resto de la economía. Pues muchas gracias, Asun, bueno, la excelente ponencia y por aclararnos todas estas dudas. Y gracias a Pablo también por estar con nosotros esta mañana. Y el doctor Pedraza, si quiere Sí, despedir la reunión. claro. Bueno, en primer lugar, agradeceros a cada una de vosotras. Muchas gracias, Ángeles, tu excelente moderación. También, Pablo, todos tus comentarios muy sabios. Y yo creo que Asum, espectacular. Yo creo que no sabía que habías acertado un caso en la ESGAR, pero ahora lo entiendo, porque es que te lo sabes todo. O sea que muchísimas gracias, porque ha sido, bueno, es una sesión que tenemos que volver a mirar. Yo siempre intento hacer un pequeño resumen y tú nos has dado, resumiendo mucho, 3 ideas. El tamaño, un poco cogerlo con flexibilidad, 3 centímetros, pero valorar el contexto del paciente. Diagnóstico diferencial. La mayoría de lesiones son benignas. Nos has enseñado una gráfica muy bonita de quiste benigno, verdadero quiste, falso quiste, ¿no? La tabla también de la ACR, de TAC, RESO, cómo tenemos que mirarlo, todo el criterio de amartoma. O sea, hay que volver a mirar esas diapos y después biopsias. Se pueden hacer y nos has aportado una diapo de 3 indicaciones concretas. Por lo tanto, yo creo que vamos a volver a mirar tu presentación porque nos va a ayudar mucho en el día a día. No sé si quieres añadir algo más, Asun. Bueno, nada, pues agradeceros a ti, Salva, por la invitación y por bueno, ser la cabeza visible de esta magnífica plataforma docente, a Ángeles y a Pablo por sus comentarios y su moderación. Y bueno, yo tengo muchos casos de lesiones de bazo. Si queréis un día hacemos una de casos y así, bueno, pues lo vemos así como de manera más práctica. Te cojo la Muy bien, palabra y de aquí para el año que viene contamos vale. contigo, Muchas Asun, ¿eh? gracias. Muchas Perfecto, gracias. Un placer muy bien. veros. Igualmente, simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Kai Vilanova, que nos va a hablar de valoración por resonancia de las metástasis óseas y estáis todos invitados. Bueno, sin más, que tengáis un gran lunes. Muchas gracias, Asu, muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Adiós. Pablo. Estamos en contacto. Un saludo a todos. Nos Adiós y vemos. gracias. Chao, Gracias. chao. Adiós. Buen Adeu. día.